Las 4, las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde, hasta que llegue la linterna. Estamos a nada de cumplir un mes desde que estalló la crisis de Ceuta. De hecho, la temporada en COPE va a arrancar el próximo lunes con Carlos Herrera y todo el equipo de Herrera en COPE desde la ciudad autónoma, desde Ceuta. Una Ceuta que ayer salió a la calle porque se sienten abandonados y porque dicen que les han mentido demasiado. Sin ir más lejos, ayer presenciamos a la madre de las contradicciones. A vueltas con si el CNI avisó o no avisó. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que sí que avisó. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente... Al mismo tiempo que el titular de Interior, Grande Marlaska, dijo que no avisó. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente... Bueno, si uno dice que sí y el otro dice que no, significa que uno de los dos miente. O no, todo es relativo. Escucha ya a Pachi López continuando con este espectáculo. Vamos a ver, es que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, no sé las tripas, pero seguramente el CNI avisa, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía. O sea, se le quita la razón a la ministra de Defensa por la noche con un comunicado a última hora del delegado del gobierno en Ceuta diciendo que no, que la ministra Robles no dice la verdad y ahora pueden ser las dos cosas verdad. Bueno, escuchaba a Alejandro Requeijo esta mañana con Herrera diciendo que meterse con el CNI es fácil porque es difícil que salgan a defenderse. Es el CNI, suele ser secreto lo que hacen, ¿no? Tiene razón Requeijo. Pero ¿es realmente tan relevante si el CNI avisó o no avisó? ¿De verdad? Cuando un mes después la ciudad sigue en colapso, cuando los ceutíes siguen perdiendo dinero, se habla de 28 millones de pérdidas solo en este mes, cerrando sus negocios y huyendo a la península, cuando más de 10.000 personas siguen tiradas por las calles haciendo lo que sea para llevarse algo a la boca, ¿qué importa el CNI? Si además no hacía falta un informe del CNI. Fíjate, si hoy 26 de agosto echo la vista atrás, abro el calendario y veo los temas de este programa, hace un mes, por ejemplo, del martes 28 de agosto, veo que ya hablábamos de lo que podía pasar en Ceuta. Entrevistábamos a Lucila Rodríguez Alarcón, de la Fundación Por Causa, y le preguntábamos sobre las llegadas a nado a Ceuta, que se multiplicaban, que ya había 4 muertos encima de la mesa, y que parecía que del lado marroquí en la frontera no se estaba haciendo nada. Y le preguntábamos a Lucila si podría repetirse lo de 2021. Al final ha sido 8 veces peor, ¿eh? Hablábamos también de la sentencia del Supremo que condenaba las devoluciones en caliente si se entraba nadando y que por eso quizás las llegadas se multiplicaban. Era el tema de este programa 2-3 días antes de que se produjese la entrada masiva. Durante esos días, por cierto, el presidente de Ceuta ya había llamado al gobierno y a los ministerios para avisar de que venía algo muy gordo, sin respuesta. Esto no lo digo para sacar pecho de los contenidos de este programa de la tarde. Lo digo porque el argumento de que el CNI no avisó es ridículo. No hacía falta que el CNI avisase. Se veía a simple vista. Es imposible en esa frontera del Tarajal no ser consciente de que 50 o 60.000 tíos esperan al otro lado para cruzar. Es imposible no saber que algo puede pasar cuando los medios ya estamos hablando de ello. Y cuando tienes al presidente de Ceuta llamándote por teléfono. Los ceutís sabían que iba a pasar lo del 21. O peor. Y por eso todos cerraron sus negocios a cal y canto cuando el goteo empezó a ser imparable. Por eso sienten que el debate es ridículo y que basta ya de tomarles el pelo. Ayer, por cierto, pudimos escuchar a Juan Jesús Vivas en COPE, de nuevo hablando con Expósito. Para mantenernos en pie, para no rendirnos y para salir adelante. Lo vamos a hacer juntos y unidos. El gobierno está fallando, el gobierno de la nación, de manera estrepitosa. Pero España es mucho más que el gobierno. Yo estoy convencido, Ángel, que España no va a dejar tirada a Ceuta, porque si España deja tirada a Ceuta, España deja tirada a España. Y es que ayer, poco después de que Vivas le dijese esto a Expósito, pudimos ver 2 imágenes. Por un lado esta. El pueblo de Ceuta ovacionando al presidente Vivas.
que desde antes incluso de que estallase la crisis ya estaba al pie del cañón a sus 73 años. Esta es una imagen. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, está otra. Un caballa nunca se rinde. Es decir, un ceutí nunca se rinde. A pocos metros de ahí, miles de ceutíes se concentraban delante del Hotel Ulises, en el que se encontraba alojado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y encargado de liderar este mando único que llega un mes después. Pedían los ceutíes la dimisión del delegado del gobierno y entre esos manifestantes estaba Melchor León. ¿Quién es Melchor León? Pues diputado socialista ceutí que ha denunciado presiones y amenazas de expulsión por parte de su partido por decir la verdad, por contar que Ceuta está lejos de volver a la normalidad. Esto no se trata de colores políticos ni de nada, se trata de Ceuta. Y el señor delegado del gobierno nos ha dejado abandonados y nos ha mentido durante 26 días. Por eso, ¿qué le pedimos todos? Ojo, Melchor León, diputado socialista, megáfono en mano, pidiendo la dimisión del delegado del gobierno, también socialista. También te digo que si Melchor León llega sin ser expulsado del PSOE a final de mes, y estamos a día 26, es un milagro. Da que pensar aún así, estas imágenes en la misma ciudad, casi a la misma hora, diferentes formas de hacer política, con sus correspondientes respuestas por parte del pueblo ceutí. Un pueblo que se siente abandonado, que está cansado después de un mes y que solo pide que no le tomen más el pelo. Y están pasando más cosas. Una fuerte riada en Nepal ha causado al menos 55 muertos, al menos, y hay 384 turistas desaparecidos, entre ellos 2 españoles. El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado el despliegue de todos los medios y recursos y ha ordenado también la evacuación de todos los residentes en la zona. Última hora, Eva Revenga. La enorme riada ha arrastrado pueblos, mercados, carreteras, puentes y centrales hidroeléctricas en el distrito nepalí de Rasawa, fronterizo con el Tíbet, en China, donde viven unas 50.000 personas. Todo apunta a que un terremoto en la zona provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río Tíber, lo que habría desencadenado la crecida. Un terremoto que ya fue detectado de madrugada por el Servicio Geológico de Estados Unidos con una magnitud de 4,4. El presidente de Nepal ha realizado un llamamiento urgente a las fuerzas de seguridad, al gobierno y a la sociedad civil para volcar todos los medios disponibles en las labores de rescate y búsqueda de cientos de desaparecidos, entre ellos ciudadanos de la India, Malasia, Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia y Países Bajos. Y 2 españoles, que es lo que se confirma ahora también entre los desaparecidos. Te recuerdo, riadas en Nepal, al menos 55 muertos y muchos desaparecidos. Las imágenes que circulan por medios y redes sociales son brutales. O sea, parece un escenario apocalíptico, con el agua arrasando por todos los lugares por los que pasa. Impresionante. Bueno, y las fiestas de Noain en Navarra van a seguir con normalidad tras la explosión de material pirotécnico que ha dejado más de 40 personas heridas. 3 de ellas están hospitalizadas. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento del Valle de Lorz, al que pertenece Noain, que asegura que ya se ha atendido la emergencia y que la seguridad está garantizada. Nos vamos hasta Navarra. Luis Echenique. En el Hospital Universitario de Navarra se han atendido por quemaduras a 3 varones de 54, 53 y 41 años. Por su parte, en el Centro de Salud de Noain se han atendido a 47 pacientes, todos ellos de carácter leve, principalmente por dolores de oído, quemaduras y lesiones leves. Esto comentaba el alcalde de la localidad, Miquel Navarro. A partir del segundo chupinazo, el primer cohete ha ido con normalidad y ha sido el segundo que se ha descontrolado y la mecha ha prendido también otros cohetes que llevaba este empleado del ayuntamiento, ¿no?, para que maneja este tipo de artefactos. Ha sido en el balcón cuando se ha descontrolado estos cohetes sueltos y más o menos a ras de suelos cuando han explosionado. El consistorio comenta que la seguridad está garantizada para el resto de las fiestas. Y hasta ahora estamos pendientes de un incendio que se ha declarado en las inmediaciones de la autopista AP2, en el término municipal de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, obligado a cortar la carretera y afecta ya una superficie de 60 hectáreas. Enrique Pérez. Así es, en estos momentos están trabajando en la zona 4 helicópteros del Gobierno de Aragón, 2 brigadas helitransportadas, 2 brigadas terrestres y 2 autobombas. El fuego, que se habría producido sobre las 11:30 de la mañana, mantiene cortada la autopista en dirección Barcelona. Hay varios kilómetros de retención en ambos sentidos y la Guardia Civil está desviando el tráfico por la Nacional 2. El fuego habría quemado hasta el momento unas 60 hectáreas
Y en las labores de extinción están trabajando también medios de la Diputación Provincial de Zaragoza, llegados de Peñalba, Ejea de los Caballeros, Brea y Alcorisa. Un incendio que ha obligado al Ejecutivo aragonés a activar el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales. Y te lo contábamos hace unos minutos. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar un máximo de 16.680 millones de dólares a 29 estados de Estados Unidos para zanjar el caso relacionado con la adicción a las redes sociales. Como parte del acuerdo, además, se ha comprometido a imponer límites diarios predeterminados y bloqueos nocturnos para los usuarios adolescentes. Te recuerdo que esto es el gran megajuicio que hay en Estados Unidos, de varios estados, contra Meta, contra esta empresa dueña de Facebook e Instagram, con Mark Zuckerberg al frente, el fundador de Facebook. Bueno, pues este primer acuerdo ya eleva a 17.000 millones casi de dólares lo que tendría que pagar a estos estados. Y en los deportes, Laporta mete presión en el caso Julián Álvarez. Andrés Sánchez. A través de un vídeo compartido en las redes sociales del club, el presidente del Barcelona ha querido expresar el deseo de fichar al delantero argentino. La verdad es que estamos muy interesados en el jugador. Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos nuestros respetos por el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de venderlo en este mercado de verano, nosotros estaremos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho. También ha comentado que en el partido de mañana no habrá homenaje a los campeones del mundo. Argumenta que en estos momentos no se da ni el contexto ni el entorno, ni es el momento más apropiado para ello. Pero ha aprovechado para decir que sí que habrá un acto de exaltación de la estelada. Ya está en marcha la quinta etapa de la Vuelta a España. Es la primera etapa que pisa territorio nacional. Alberto Arauz y Quique Iglesias. De la que restan 51 kilómetros y 300 metros ahora mismo. Pelotón agrupado después de que hayan absorbido a Ethan Hayter, que solo buscaba los puntos del sprint intermedio, y de aquí al final todo el mundo espera un sprint, pero Quique Iglesias, ya veremos si ese puerto de tercera categoría, ese puerto de Pauls, puede evitar una llegada masiva. Recién asfaltado y también muy estrecho, ese puerto de Pauls puede romper el grupo que de momento sigue unido camino de aquí de las Terres del Ebre, con una temperatura canicular que alcanza casi los 34 grados. Puede seguir el final de etapa con Alberto Arauz y todo el equipo a través de COPE+ y la aplicación de tiempo de juego. Gracias, 4 y 12 minutos, 3 y 12 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+ y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone. 27 días han pasado desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos y por fin el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto fecha a una primera comparecencia. Sánchez hablará el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo durante esta crisis, una fecha que llega más de un mes después de la entrada masiva, o casi un mes después de la entrada masiva del pasado 30 de julio y después de que varios grupos parlamentarios reclamaran al presidente que acudiera antes a la Cámara. La cifra exacta de migrantes que permanecen todavía en la ciudad sigue siendo un auténtico enigma. Lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí ha dejado claro es el porcentaje de los que ya se habrían marchado. El número de personas exactas que entraron, yo no lo sé. Y además son especulaciones. Lo que sí que sé es que gracias a la labor de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, con el apoyo que les estaban haciendo, más del 90% de la gente que entró retornó voluntariamente. A mí esto van a tener que llamar a un matemático, ¿eh? No sé la cifra total, pero sí que sé que regresaron el 90%. Pero si no tienes la cifra total, ¿cómo vas a saber que fue el 90%? Bueno, fuentes policiales en la ciudad aseguran que esa cifra es una broma y que en realidad quedan muchos más migrantes de los que reconoce el gobierno. Quien sí nos ha dado cifras esta mañana en Herrera en COPE ha sido Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta.
con una primera estimación de los daños económicos que ha provocado esta crisis. Nosotros hicimos una estimación referente a lo que supone el mes de agosto. Hablamos que el impacto directo va a rondar entre los 25-30 millones de euros. Bueno, para poner en contexto esa cifra y entender qué supone realmente para la economía de Ceuta, nos hacemos preguntas. Enseguida vamos a estar también al otro lado de la frontera para saber cómo está afectando esto a los españoles que están en Marruecos. Antonio Agredano, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entre 25 y 30 millones de euros se estima que pueden ser 28 de impacto directo. Ahí es nada, y solo en este mes que llevamos de crisis, de agosto, claro, han suspendido la feria y el golpe es duro. Sí, y lo que queda, porque una de las cosas que tenemos claras con esta crisis es que ni se está solucionando ni parece que se vaya a solucionar pronto, así que estas cifras seguro que van a aumentar en los siguientes meses. Y una ciudad como Ceuta, que está tan vinculada económicamente a Marruecos, claro, ¿hasta qué punto una crisis en la frontera golpea también el día a día de la actividad comercial en Ceuta también, que tiene que ver con Marruecos? Porque es una frontera en la que habitualmente pues hay un tránsito de gente, de productos, de ventas, de comercio, es habitual, ¿no? Va a haber una falta de confianza tremenda entre los ceutíes y Marruecos, evidentemente, y después, sobre todo, la gente no sale a la calle, la gente no consume, la gente está cambiando ya su hábito por esta crisis y por esta situación. Es decir, aquí va a haber un problema que va más allá de que haya miles de inmigrantes campando a sus anchas por la ciudad. Aquí va a haber un cambio de mentalidad y de emoción dentro de la propia ciudadanía ceutí que vimos con cosas espontáneas y con reacciones espontáneas como la de ayer. A mí lo que me deja un poco loco de lo que hemos escuchado en las últimas horas, además de Pachi López diciendo que tanto Marlaska como Margarita Robles pueden decir la verdad, aunque uno diga que el CNI sí que avisó y el otro que no avisó, lo que me deja loco es Margarita Robles ayer diciendo que no tienen cifras totales de entradas, pero que saben que regresaron el 90%. Van a tener que llamar a un matemático porque si no hay cifra total, ¿cómo vas a saber el porcentaje de los que regresaron? Bueno, un matemático o alguien que te haga un fact-check, ¿no?, sobre cuáles son la cantidad de mentiras que se están diciendo. Hablamos la semana pasada y hablaste con gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos decían lo mismo, que se intervino tarde. Eso significa que cuando ya se fue a por el problema, ya no se podía calcular quién estaba, quién no estaba, cómo habían entrado, cómo no. Es decir, la tardanza es lo que ha agravado esta situación. Una situación que ha traído división en el gobierno, como acabamos de ver. Marlaska, Margarita Robles, incluso un comunicado de la delegación de gobierno en contra de la propia ministra. Ha traído división en el PSOE. Ya no, tú has puesto el corte de Melchor León, al que evidentemente echarán del PSOE. Sí, porque si ya tenía amenazas antes de coger el megáfono pidiendo la dimisión del delegado del gobierno, ahora ya... Lo van a echar, pero será la expulsión más digna que ha podido vivir, porque él hace lo que él cree que tiene que hacer, y la política también es eso, y el socialismo también es eso. No nos olvidemos que el socialismo y el sanchismo, yo creo que a esta altura son cosas casi diferentes. Y después hoy hemos visto a Paje también con unas declaraciones bastante severas contra el presidente y contra la gestión. Y después aquí hay una división en la ciudadanía. Los ceutíes están cerca y la mayoría de españoles estamos ahí con Ceuta, pero se están viendo barbaridades y se están diciendo barbaridades. Hoy, sin ir más lejos, Ione Belarra de Podemos ha dicho que bueno, que esto que a la derecha le molesta, que son gente buscándose la vida, pero que nadie dijo nada cuando vinieron 350.000 ucranianos huyendo de la guerra, ni 10 millones de turistas que vinieron a España en junio. Es decir, ese es el nivel de desquicie y de alejamiento de la realidad que tiene una parte de este país que sigue sujetando, apoyando al sanchismo, con la gestión que está haciendo de problemas tan graves como el que estamos viviendo en Ceuta. Sí, Agredano, pero sí que hay una cosa que ha dicho Sumar, has dicho Sumar hoy que es interesante, dice, es irrelevante si el CNI avisó o no avisó, y en parte tiene razón, porque no hacía falta un informe del CNI que avisase de que lo que venía, porque en la frontera del Tarajal tú sí tienes 50, 60.000 tíos al otro lado, nosotros hemos estado allí, se ve perfectamente lo que viene, y nosotros en los medios ya llevamos días avisando. Mira, el martes, esto fue un jueves, el martes nosotros ya teníamos una entrevista aquí bastante larga analizando por qué podía repetirse en Ceuta la de 2021 y al final fue 8 veces peor. O sea, que esto no hacía falta un informe del CNI, esto se tenía que saber.
Bueno, pero está bien que lo haya, porque te previene, porque te puede orientar en la fecha. Te quiero decir, Sumar a veces cuando se equivoca también acierta. En este caso, ¿no? Porque claro, él dice da igual. No da igual. Lo que pasa es que ellos, Sumar, están en el gobierno y justifican todo lo que haga el gobierno. Pero en realidad no da igual porque el trabajo del CNI es alertar de los movimientos, porque si esto además ha sido instigado por el gobierno marroquí, si es parte del Estado, si es una estrategia, una guerra híbrida y todas estas cosas que nosotros hemos hablado, esto es competencia del CNI y tenemos que estar alerta. Otra cosa es que evidentemente, y no solo aquí, después lo hablaremos con el narcotráfico también, el Marlaska como ministro ha debilitado la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en todo, no solo en el control migratorio, sino también en la lucha contra el narcotráfico y en las propias ciudades. Es decir, el gobierno está desgobernando España. Y ahí es donde empiezan los problemas. Las vías están viejas, la red eléctrica no funciona bien y hemos tenido apagones, hemos tenido accidentes ferroviarios, hemos tenido invasiones de migrantes sin control. Es decir, vivimos en un país que no funciona. Y Sumar, por cierto, está en el gobierno de ese país que no funciona. Es interesante esto que cuentas y enseguida, como bien dices, pues vamos a hablar sobre el narcotráfico a raíz del suceso de Isla Cristina, de ese brutal asesinato de 4 personas, entre enfrentamiento, ajuste de cuentas entre 2 clanes ligados con el narcotráfico y cómo los agentes, incluso Juanma Moreno pide que se vuelva a restablecer un sistema de élite, ¿no? De Guardia Civil de élite para poder hacer frente al narcotráfico. Mira, vamos a irnos al otro lado de la frontera, porque claro, estamos hablando de cómo afecta esto al empresario ceutí, y es normal, es mucha pérdida, 28 millones, a lo largo de estos días les hemos escuchado, ¿no? Y vamos a seguir haciéndolo. Pero claro, ahí Marruecos también tiene que estar resintiéndose por lo que está viviéndose ahora mismo en Ceuta, ¿no? ¿Cómo se percibe desde allí? ¿Cómo son los mensajes que llegan al otro lado de la frontera? Pues vamos a hablar con Jaume Reverte, que es empresario español que lleva pues unos cuantos años, ya más de 10 años viviendo en Marruecos y haciendo negocios entre nuestro país y Marruecos también. Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ahora mismo, podríamos decir, las relaciones comerciales entre España y Marruecos después de lo ocurrido en Ceuta? Bueno, nosotros la verdad es que, primero de todo, he estado escuchando lo que decía este señor de Ceuta y le doy toda la razón del mundo, entre otras cosas, porque nosotros pasamos siempre una semana de vacaciones en agosto en Ceuta y este año no fue diferente, pues ya teníamos la reserva hecha y estuvimos la semana del 7 al 16. Todo lo que ha contado este señor, yo lo viví en directo. Sí que salíamos porque teníamos la suerte de que en nuestro hotel estaban los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero la gente tenía mucho miedo, realmente, porque hacía miedo, porque además estaban como envalentonados, toda esa gente que vino. Eran miles y miles que te los encontrabas por todas partes. En el centro es cierto que no tanto, pero que tendrán muchos problemas para solucionar, tal y como ha contado este señor, que le doy toda la razón del mundo. Nosotros aquí en Marruecos, mira, yo llevo 15 años en Marruecos haciendo pues negocios. Yo represento varias multinacionales españolas aquí en Marruecos. Nosotros, la verdad que en Rabat, donde yo vivo, hay varios tipos en Marruecos. Las personas, pues no todas son iguales. Los que tienen más cultura, digamos, pues hay muchos que incluso les da como un poquito de vergüenza todo lo que ha pasado. Porque que tú abras las puertas y se te vayan 70.000 personas y tú estás vendiendo un Marruecos moderno, eficaz, pues como que se te cae un poco de las manos. Nosotros personalmente aquí no notamos prácticamente nada porque los acuerdos que tenemos son a largo plazo, porque nosotros nos necesitamos mutuamente, comercialmente. Lo que sí es cierto es de que las aduanas se han vuelto estos últimos tiempos complicadas. Cuando vienen los camiones de España para entrar en Marruecos, pues tenemos, digamos, dificultades. Vamos a dejarlo en dificultades, pero se nos pueden retrasar la entrada de mercancías por problemas que no son ningún problema y por documentos que, bueno, que vamos a dejarlo ahí, pero que no tienen muchas veces ningún sentido. Yeah. Y lo que hacen es retrasar las cosas. Ceuta, una cosa que no habéis dicho, porque yo normalmente los ceutís que viven en Ceuta no lo sufren, pero en la frontera, para entrar de Marruecos a Ceuta, pues hay como
como 12 casillas para atender, o 10 casillas para atender a los que vamos entrando. Pues la mínima que tú tienes que esperar son 4 horas, cuando en media hora, 3/4 podrías pasar. Y que te esperar para precisamente no les apetece que te vayas mucho a Ceuta a hacer compras, a gastar el dinero en Ceuta. O sea, esto es un tema que tampoco se habla, pero que también pienso que este señor que ha hablado lo conoce perfectamente. Nosotros aquí, después de que el presidente Sánchez él habla de lo de Sáhara y ya deja ya acepta todas las condiciones de Marruecos, la realidad es de que hemos vivido una primavera muy esplendorosa. Iban mejor los negocios, ¿no? Iban mejor las relaciones, digo. Claro, y los negocios, porque entre otras cosas, casi todos los grandes proyectos, pues había una u otra empresa española en los proyectos, y era mucho más fácil pues de vender y de poner los productos en Marruecos. Hasta ahora, piensa que también estamos en el mes de agosto, esto pasó el 30 de julio, la festividad del trono, estamos a 20 y pico de agosto, y esto lo veremos seguramente en el mes de septiembre, pero yo pienso que nosotros, los españoles que vivimos en Marruecos, no tendremos prácticamente ningún problema, pues estamos muy bien, ya España está como muy bien instalada en Marruecos, y los marroquíes pues se sienten más cómodos en hacer negocios con un español que, por ejemplo, con los franceses, que son, no sé, son diferentes de nosotros. Sí. No lo sé. No sé lo que pasará. Jaume, yo te quería preguntar, el análisis que has hecho de la radiografía es perfecta, ¿no? De cómo vosotros lo sentís, no lo sentís, cómo estáis viendo que a raíz de que Pedro Sánchez pues virase, ¿no? Cambiase su política, la política española sobre el Sáhara, y aceptase ese plan de autonomía marroquí, pues que las cosas a nivel de los que negociáis entre España y Marruecos, pues habéis vivido una primavera, ha ido mejor, ¿no? Ha ido como una balsa, ¿no? La cosa es, ¿qué se dice allí? Porque aquí en España, por ejemplo, es monotema esto. Esto es monotema, es decir, solo se habla de lo de Ceuta, de la situación en Ceuta, de cómo Marruecos ha permitido que esto se produjese, cómo los ceutíes están al límite, cómo estos 10.000 migrantes no quieren regresar, piden asilo aquí, cómo ni siquiera los cuerpos se pueden entregar a Marruecos y están bloqueados en esa nave frigorífica del antiguo hospital militar. Se habla mucho. ¿Qué se dice allí en Marruecos? ¿Qué cuentan los medios? Jaume, tú que estás allí. Nada. ¿No se habla? Muy poco. Wow. Aquí hay dos visiones del asunto. Uno, de que te piden perdón directamente, de que ellos no entienden qué ha pasado, ni por qué se ha hecho, ni de por qué motivo se ha hecho las cosas. Y otros, pues, que son los que utilizan las palabras las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, claro, que ellos ya dicen pues que esto era Marruecos, que no sé qué, cuando, no sé, yo como soy ignorante, pues, pero si vamos a los libros, vemos que Moulay Rashid hasta 1661 no toma Fez y a 1666 toma Marrakech, que es los alawís que vienen de Risani, del Valle del Tafilalet, y que son los que aún gobiernan en Marruecos desde esos siglos. Ceuta pues es desde 1410 portuguesa. No sé por dónde cogerlo. Igual hay otras cosas que yo no sé por ignorancia, pero a mí no me cuadra. Ceuta y Melilla nunca han sido parte. Y después también yo no entiendo al gobierno español lo que ha hecho, si me permites meterme donde tú no me has preguntado. No, tú con libertad. Esto es una cadena de libertad, Jaume, lo que consideres. Yo tengo mi opinión, que es mejor que no la dé, porque ya, hombre, venga, ahora ya que lo has dicho, dila. No, una de ellas es cómo el CNI, ¿cómo os pensáis vosotros que no hizo ningún informe? Por favor. Es imposible, si es que eso no se lo cree nadie.
aquí en Rabat nosotros tenemos en la Embajada Española de Rabat hay una oficina que es la oficina de documentación, que son los señores que todo el mundo sabe que son los visibles del CNI, que hacen sus informes, que hacen sus estudios y que trabajan. Yo, que he tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos durante 15 años que llevo aquí, he conocido a bastantes, os puedo asegurar que no vienen de vacaciones, os puedo asegurar que esos señores trabajan. Entonces, no me creo nada. Cuando estuve en Ceuta, estuve con una de las personas que se encarga de la seguridad del presidente Vivas. Y esta persona, a mí en particular, en una conversación absolutamente privada, me aseguró de que el presidente Vivas había avisado de la situación. Esto nos lo que se contó aquí, Jaume. Es que esto el presidente Vivas, en una entrevista, cuando nosotros hicimos este programa en Ceuta, poco después de que se produjese la entrada masiva, el presidente Vivas ya dijo: he llamado al gobierno, a los ministerios, he avisado antes de que fuese la entrada masiva y no me respondieron. Exactamente. Yo esto lo supe por esta persona. Además, te diré más. Yo he hablado con personas que estaban en Finitec, que es Castillejos, y que en los pueblos y en los aledaños, en toda la región, incluso los alcaldes habían hecho reuniones para avisarles de que el día 30 las fronteras estarían abiertas. Esto es cierto. Entonces, no me digan que ellos no sabían. ¿Cuál era el motivo? Pues no lo sabemos. Tendrán que explicar estos señores del gobierno cuál era su estrategia. ¿Cuál era su estrategia estos señores? Porque estos avisados por fuerza tenían que estar. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. No lo sé. Nosotros, si quieres, nos llamamos en octubre y te cuento lo que ha pasado. No, y vamos a estar, yo creo que en contacto, Jaume, contigo, porque eres una voz autorizada, porque estás al otro lado de la frontera, porque sabes cómo se ve cuando tienes negocios entre España y Marruecos, que son muchos, porque en el fondo son dos países llamados a ser socios y a tener colaboración, a pesar de que ahora se eleve el tono y sea una situación complicada. Y hay voces incluso dentro del gobierno marroquí, como el ministro de Justicia o el de Asuntos Islámicos ayer mismo, reivindicando esas ciudades suyas, Ceuta y Melilla, que ya hablan de ciudades ocupadas, que hemos visto que no tiene fundamento histórico el asunto, pero estaremos en contacto contigo en octubre y también la semana que viene, si te parece bien, Jaume. Pero de todas maneras, la última cosa que quiero decir, al final de todo, nosotros los españoles necesitamos a Marruecos en muchas más cosas de las que nos podemos imaginar, y Marruecos para nosotros y para mí, por ejemplo, que yo no solo trabajo en Marruecos actualmente, tengo que trabajar pues en Senegal, en Mauritania, en Costa de Marfil. Yo soy el representante también, pero a mí, como plataforma de Marruecos para irme a estos países, me es muchísimo más fácil que a un español que esté en Barcelona, en Bilbao, en Madrid o en Santander. Porque yo, desde Marruecos, la red que está montada ya en estos países, de marroquíes, de empresas marroquíes, nos facilita mucho el trabajo. Y entonces nos necesitamos no solo para vender a Marruecos, sino como Marruecos como un hub para entrar en la África, sobre todo en la África del Oeste, ¿eh? Hablamos de lo que serían los países de la CEDEAO. Por eso te digo que nosotros tenemos que llevarnos bien, tenemos que hacer para arreglar esta situación y sobre todo tener un gobierno responsable, con todos los respetos. Jaume Reverte, empresario español en Marruecos, 15 años allí en el país vecino, que nos ha contado, pues nos ha hecho esta radiografía de cómo se vive la situación allí. Gracias, Jaume, hablamos pronto. De nada, hasta la vista, gracias a todos. Hasta la vista, gracias, Jaume. Agredano, claramente, ¿no? Hemos escuchado a Jaume decir que allí prácticamente este tema en Marruecos no tiene presencia en los medios de comunicación. Es curioso. Bueno, a ver, ya está. Pero es normal, ¿no? Se tapa el régimen, se tapa que la gente se va de allí. Lo que sí me quedo y me interesa es lo del CNI, que él nos recordaba, aunque nosotros ya lo habíamos hablado aquí, y publica ABC, ahora mismo lo tengo delante, que el CNI informó a Interior el día de antes de la invasión, de la entrada de 180.000 personas, porque al final acuérdate que hubo un goteo persistente y de repente se paró. Es decir, todo esto estaba orquestado, a Marruecos le da igual y las consecuencias económicas que tenga sobre España o sobre la ciudad de Ceuta ni siquiera se habían contemplado, ¿no? Y encima nuestro Estado... Esta noticia es interesante, ¿no? Sí. Lo que dices es con lo que habrá BBC ahora mismo. El CNI alertó el día antes a Interior del asalto de 180.000 migrantes a Ceuta. Es decir, que Robles tiene razón. Yo lo que me pregunto es si Robles no sé,
si debería tomar alguna medida o alguna decisión, teniendo en cuenta que todo su partido y todo el gobierno le ha quitado la razón, con comunicados del delegado del gobierno ayer por la noche incluido. Claro, porque en el momento en el que tú dices que has avisado y tu aviso no ha servido para nada, lo que estás llamando es inútiles al resto de ministros y al presidente. Entonces, por supuesto que se tapa, pero la verdad siempre suele florecer en todo esto. Y ya estamos viendo noticias que dicen que efectivamente, y además cuando se publica en portada una noticia así es porque hay fuentes más que contrastadas, efectivamente se avisó de algo y vamos a ver por qué no se tuvo en cuenta. Oye, Agredano, que hoy estamos hablando de calvos aquí. Así es verdad que es un tema que me interesa. Mira, no, es un tema que todos los temas que llevamos antes de cambiar así de tercio, es complicado, ¿no? Ligarlo con los calvos, porque antes hablábamos también de, ¿qué hablamos? De Dolly Parton, ¿no? Rosa, claro, estábamos hablando de la su muerte vida, de Dolly Parton, su vida, y de repente, oye, vamos a hablar de calvos. Que por cierto, la gran pena de Dolly Parton fue que Elvis Presley nunca cantara I Will Always Love You, la canción que popularizó Whitney Houston. Ella siempre soñó con que la hubiera cantado Elvis Presley y dice que fue una de sus grandes penas. Fíjate que yo soy un ignorante, porque yo no sabía que esa no era, o sea, que era de Dolly Parton, la de Whitney Houston, fíjate. Eres joven, simplemente. La ignorancia, qué atrevida es la ignorancia, que lo dice incluso en la radio y me da igual. Oye, Rosa, la juventud te excusa. La juventud es lo que tiene esto. Estamos hablando de calvos por una asociación de calvos que hay en Navarra. Vamos enseguida a hablar con ellos en unos minutitos. De momento ni Agredano ni tú podéis meteros dentro de esta asociación, de momento. No, de momento, pero darnos tiempo. Aparte, yo soy muy joven, o sea que puedo empeorar esto enseguida. Oye, Agredano, ¿sabes qué son? Solo pueden ir los calvos de verdad. Es decir, si tienes un poco pelo, no puedes entrar en esa asociación. Nada. Solo calvos de verdad, ¿eh? Calvo, pata negra. Pata negra, eso. ¿Algún sello de calidad de calvo precisamente puesto en la calva? Sí. Calvicie de calidad, que dirían en Galicia, ¿no? Bueno, sí, Rosa, ¿qué cuentan los oyentes? Y sobre oyentes? todo hay que llevarlo con arte y con dignidad, como este oyente. Hola, gente. Yo tengo una melena inmensa, pero mi familia no está de acuerdo. Mi papi es muy calvo. Bueno, esa es mi hija, que dice que estoy calvo. Hombre, yo la verdad que tengo, yo digamos que soy de frente despejada. Nada, hasta luego, gente. Frente despejada con amplitud de miras que le llega casi hasta el cogote. Es verdad que hay gente luego que no acepta la calvicie, ¿eh? y que cree que tiene melena y se peina por un lado pensando que... Yo sé de gente que se ha puesto pelo, ¿eh? Sí, hombre, cada vez más. Muy cercana. ¿Qué quieres decir con esto? Que yo me puse pelo, es que lo he contado muchas veces aquí. Me puse un poquito y... No es nada en contra de los calvos, pero bueno, mejor con pelo. Mejor con pelo. Esperamos mensajes. En el 607150602. Enseguida hablamos de narcotráfico en Huelva, en esa zona del sur. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. En la radio. Hemos encendido la linterna en Ceuta, en esta ciudad española que vive una situación límite. Todo pasa en COPE. A nivel de salud pública hay angustia porque hay basura, hay hacinamiento, hay problemas de sarna. Una de las patas de este drama humanitario y de este desastre geoestratégico y social es la pata económica. La pata económica de los comerciantes de la ciudad. ¿Tienen miedo al futuro? Todos tenemos negocios y tenemos que pagar muchas nóminas. Es el polígono, las naves industriales del Tarajal. Hoy muestra una de las caras más duras de todo lo que está ocurriendo aquí. Jóvenes tirados por el suelo, niños que duermen junto a la basura, que caminan descalzos. Aquí en la noche hay menores y muchas peleas. Hay muchas niñas pequeñas con su familia. Sigue la última hora en COPE y en COPE.es. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Este verano tus vacaciones serán mucho más divertidas con la revista Semana. Durante el mes de agosto, consigue gratis nuestras libretas pasatiempos para toda la familia. Entretenimiento, juegos y diversión para grandes y pequeños. Y recuerda, son gratis con la revista Semana.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Sabías que los esquimales distinguen 30 blancos diferentes? Pues en Lidl sabemos distinguir entre un blanco de 18 céntimos el lavado y otro de 36 céntimos. Saber elegir es llevarte el detergente Formil por solo 6,69. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. How long till it feels like the wound's finally starting to heal? 5 menos 20 de la tarde, 4 menos 20 en las Islas Canarias. Sigues aquí en la tarde de COPE cuando te cuento que han pasado 10 días desde el crimen de Isla Cristina, en Huelva. Cuando 2 encapuchados llegaron en moto hasta la barriada del Rocío. Fueron apenas unos segundos, pero abrieron fuego contra varias personas que estaban en plena calle. 4 muertos, entre ellas una mujer de 39 años que estaba embarazada de 8 meses y cuyo bebé también murió, su madre de 62 y un adolescente de apenas 16. Los autores del crimen, del asesinato, huyeron y 10 días después pues siguen a la fuga. La principal hipótesis apunta a una venganza entre 2 familias enfrentadas desde hace años, 2 clanes. Pero el crimen ha vuelto a poner el foco sobre la violencia de determinados grupos criminales en una provincia donde lleva años creciendo otro problema, el narcotráfico. El hachís fue durante años el gran negocio, pero esas mismas organizaciones han encontrado otro mucho más rentable, la cocaína. Hace unos días hablábamos en este programa con Víctor Méndez, es periodista especializado en narcotráfico. Ocurrido un poco lo que ha sucedido en otros puntos también en Andalucía, ¿no? Al final, pues en toda Andalucía, primero en Campo de Gibraltar, pero después en el resto de Andalucía, había una infraestructura para el tráfico de hachís. Y lo que ha sucedido es que esas mismas organizaciones han visto que el negocio importante es la cocaína, que da muchos más beneficios, apostaron por ubicarse en la provincia de Huelva. Y con organizaciones más poderosas aparece también otro elemento, las armas. Y entran en contacto seguro con estas otras organizaciones mucho más poderosas, que son las que traen las armas, ¿no? Son las que arman, digamos, al resto de grupos y al final trae como consecuencia, pues eso, la posibilidad de utilizar este tipo de armamento. La Fiscalía Antidroga alerta ya de organizaciones con fusiles de asalto y armas de guerra, y el debate ha llegado a la política. Juanma Moreno ha compartido en sus redes sociales la carta enviada a Pedro Sánchez en la que pide recuperar Oconsur, la unidad especializada contra el narcotráfico, una unidad de élite desmantelada en 2022. Habla de una escalada de inseguridad, reclama más medios. Lucas Lavilla es portavoz de la Asociación de la Guardia Civil en Huelva. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos. ¿Cuál es la situación? ¿De verdad hay motivos para pedir que se recupere Oconsur, esta unidad especializada? Vamos a ver, los motivos son que funcionaba muy bien. No hace falta que aumente el narcotráfico para pedir que algo que funciona bien vuelva. O sea, es de lógica. Lo que no tiene lógica es que el delegado del gobierno o la anterior ministra diga que no hace falta. Nosotros hemos perdido una unidad muy proactiva y muy
muy eficiente contra la lucha contra el narcotráfico y desde luego desde que se desmontó sin una motivación clara para lo que somos los policías y guardias civiles, porque evidentemente, bueno, existen diferentes motivaciones que han dicho, pero a nosotros no nos ha quedado claro. Y evidentemente esa gente que estaba destinada ahí no ha pasado a la lucha contra el narcotráfico en las provincias como Huelva y Sevilla, Huelva y Cádiz, que son las más afectadas por el narcotráfico en España. De hecho, no solo es Juanma Moreno Bonilla, sino los alcaldes de Campo de Gibraltar también reclaman recuperar este Oconsur, dicen que es necesario, que es urgente. ¿Cómo es exactamente esta unidad de élite? ¿Cómo funciona? Pues esta unidad funcionaba en cuanto se tenía conocimiento de algún tipo de hecho delictivo derivado del narcotráfico, directamente mandaban gente. La diferencia con otras unidades de la Guardia Civil, como por ejemplo Policía Judicial, es que las unidades de Policía Judicial, aunque puedan actuar de la misma manera, su trabajo no es funcionar de la manera tan rápida, porque su función es la investigación. Entonces se ha hecho una especie como de mezcla para que Policía Judicial haga esto, y lo único que acaban consiguiendo es pues que los compañeros que están allí destinados pues evidentemente estén trabajando 24/7, y evidentemente al final detrás de cada guardia civil y policía pues hay una persona, entonces al final tiene que tener vida. Y el problema está, pues lo que les he dicho, había casi 200 personas destinadas en Oconsur y ahora mismo pues no hay esas personas destinadas o de refuerzo a la lucha contra el narcotráfico desde que se desmontó con. Pocas horas después de ese crimen de Isla Cristina, esos 4 asesinados, una patrullera de la Guardia Civil perseguía una embarcación durante una operación contra el narcotráfico en aguas de Huelva, y desde la narcolancha abrieron fuego contra los agentes. Hubo 10 detenidos, 2 narcolanchas intervenidas, casi 6 toneladas de hachís incautadas. ¿Hasta qué punto ha cambiado el nivel de violencia al que os enfrentáis? Porque hablaba Víctor Méndez, periodista especializado en narcotráfico, de fusiles de asalto, de armas muy potentes, y de que los agentes y la Guardia Civil estáis en inferioridad. Pues mire, nosotros llevamos 10 años pidiendo la zona especial, más de 10 años, la zona especial singularidad para Huelva y Cádiz, y sobre todo que era un refuerzo de medios técnicos y humanos por el tema del aumento del narcotráfico y de la violencia. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos detectando desde hace unos años que con el tema de los alijos, aparte de meter cualquier tipo de sustancia ilegal, también estaban entrando armas de guerra y munición. ¿Qué pasa? Que si eso entra, empieza a ser distribuido en las diferentes redes de delincuencia que hay instaladas pues en toda España. Antes de ese encontronazo con los compañeros del Marítimo, que gracias a Dios ha sido una operación bastante bien resuelta por los compañeros de Policía Judicial, hubo pues 2 semanas o 3 semanas antes otra igual en la zona del dique Juan Carlos I, en Huelva, y evidentemente también hubo un enfrentamiento armado con narcotraficantes. Lo que nos sorprende es que, habiendo este aumento de la violencia y de la manera de actuar, el gobierno no ponga medidas, y más sabiendo que está aumentando. Entonces, pues queda un poco repetitivo, pero como ya le digo, llevamos más de 10 años denunciando esto. ¿Qué pasa? Que el gobierno, por desgracia, solo se mueve a golpe de titular y a golpe de desgracia humana, como pasa cuando ha habido pues el fallecimiento, el asesinato de 2 compañeros míos. No, claro, estamos hablando del 9 de febrero de 2024, ese doble asesinato en Barbate, en Cádiz, cuando una narcolancha embistió de forma brutal a una patrullera de la Guardia Civil. Sí, y me refiero también a mis 2 compañeros de Huelva que fallecieron en acto de servicio en el mar, persiguiendo una narcolancha, que también fueron asesinados. Entonces, que no es un único caso, son varios. No, por eso se lo digo. Y un policía portugués meses antes, y un policía nacional en Sevilla, pues también en una operación contra el narcotráfico. Lo que no entendemos sinceramente desde la Guardia Civil, los guardias que trabajamos, es, sabiendo esto, cómo el Ministerio del Interior, aparte de no poner medidas más contundentes, vende unas medidas de refuerzo que realmente no vemos. Entonces ya no se trata de que UGC denuncie sistemáticamente las incongruencias y las mentiras de un gobierno que, por ejemplo, no nos hace profesión de riesgo con todo este tipo de cosas que nos está pasando. Es simplemente que los hechos, el ciudadano ve el aumento, porque cada vez está más en redes sociales, todo el mundo tiene un móvil en la mano y cada vez se ven estas cosas con más asiduidad. Entonces, no sé, no quiero ser repetitivo y pesado, pero es que al final el ciudadano lo ve.
Sí, es que esto se ve y la percepción es la que es. Lucas Lavilla, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Huelva, gracias por estar en la tarde. Venga, muchísimas gracias a ustedes. Agredano, que sigues aquí conmigo. Esto es inexplicable. Yo no le encuentro explicación. Es decir, cuando estás viendo que están muriendo guardias civiles, que aumenta la violencia, que se mata gente en plena calle en un barrio como el del Rocío, allí en Isla Cristina, cuando estás viendo este nivel de violencia, de armas que entran, o sea, ¿cómo es posible que esto no se apoya a esta gente? No lo entiendo. Mira, voy a leer una pieza de Antonio Salvador, que es un periodista de aquí de Sevilla, que ha escrito mucho sobre esto. Es la declaración de uno de los guardias civiles que estaban en este organismo de coordinación del narcotráfico llamado OCONSUR. Sí. Y decía, en 2022, cuando se desmanteló, dijo, cuando el narco había clavado la rodilla en la arena, cuando sentía el aliento en cada movimiento que realizaban, el gobierno pone fin a esta unidad. ¿De qué ha servido todo este sacrificio? De nada, porque volverán a operar quizá con más fuerza y sintiéndose nuevamente impune. 2022, uno de los guardias civiles. Las explicaciones que dio el Ministerio para desmantelarlo. A ver si tú las entiendes, porque yo lo he leído varias veces y todavía no sé qué quiere decir el Ministerio. Las fuentes del Ministerio dijeron, en esta misma pieza de Antonio Salvador, tras 4 años y teniendo en cuenta que el narcotráfico es de carácter permanente, se ha considerado necesario fortalecer la estructura de investigación de manera permanente en detrimento de la extraordinaria de carácter temporal. ¿Tú lo entiendes? No. Pues estas son las explicaciones que dio el Ministerio. Es decir, no tiene lógica, el narco campa a su ancha y Marlaska es, con mucha diferencia, el ministro más cuestionado por sus propias competencias, ¿no? Pues esa es la reclamación que hacía Juanma Moreno Bonilla, pedía la recuperación de esa unidad especializada en narcotráfico de la Guardia Civil, OCONSUR, lo piden también los alcaldes del campo de Gibraltar, todo esto 10 días después de ese asesinato de 4 personas en Isla Cristina por un ajuste de cuentas con clanes relacionados, como no puede ser de otra forma, con el narcotráfico. Bueno, cambiamos de tercio, te decía Agredano que siempre es complicado hacer este cambio porque estamos hablando de calvos hoy, pero bueno, la vida es así. Tenemos que cabalgar 2 caballos. Hay pueblos que tienen su peña de fútbol, su asociación cultural, su grupo de teatro, y luego está Ayo, en Navarra. ¿Qué pasa en Ayo, Agredano? Que tienen una asociación de calvos, Rosa Rosado. Sí, llevan 25 años celebrando el Día de los Calvos con mucho orgullo, con mucha comida y mucha juerga. Y uno de sus fundadores es José Luis Ochoa. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes tengan ustedes. Oye, ¿cómo se os ocurre esto de hacer una asociación de calvos? Pues hombre, pues de forma muy sencilla. Normalmente dicen que en las barras de los barrios se critican muchas cosas y luego se hacen pocas. Pues en una barra del bar, unas fiestas, pues la 1:30 de la mañana, la última copa, y miras alrededor y resulta que si estamos 7, 8, pues si estábamos 8 en aquel momento, que no te puedo decir exactamente la cifra, resulta que 7 estábamos calvos, con juventud, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no hacemos algún rollo de estos, alguna asociación o tal de calvos? Oye, pues ya, pues tú, José Luis, pues tú el otro. Bueno, pues para el año que viene lo vamos a hacer. Y así fue. Y al año que viene montamos una... Coño, ¿qué hay que hacer? Coño, pues no sé, pues bautizar. Hay una fuente preciosa aquí en el pueblo, con agua. Y coño, pues aquí en la fuente, que es un sitio, un círculo grande y tal y cual, coño, donde puede ver la gente. Y así comenzamos. Y coño, ¿y cómo bautizamos? Bueno, pues hay que buscar algo original, ¿no? Y algo original, pues no sé, pues un orinal. Bueno, y con un orinal empezamos a bautizar a la gente. Para formar parte de la asociación, ¿no? Claro, hace 25 años. Y eso es lo que llama la atención en este momento todavía, ¿no? Oye, una pregunta, dime, José Luis, perdona. ¿Cuántos sois en la asociación? Bueno, pues mira, hemos sido 36, 38, calvos, ahora ¿no? Somos algunos menos, porque resulta además, y quiero nombrarlos porque nos llevamos estupendamente. Aquí había una persona que veraneaba al lado del pueblo y coño, pues se enteró de que los calvos y tal, pues almorzaban y después comían y la ronda por los bares y la música y tal. Y coño, y dice, coño, pues yo voy a montar en Rentería una asociación. Oye, pues ya os echamos una mano, pero poco nos podemos decir, pues lo que hacemos nosotros y tal y cual. Y montaron una asociación en Rentería que ahora creo que son 60 y tantos. O sea, que hay 2 asociaciones de calvos, no solo la de ellos. Oye, sí. Y o sea, ¿es verdad, José Luis, que tenéis que ser calvos totales? Es decir, que no se puede ser medio calvo para entrar en la asociación.
sí, al principio fue un poco en este sentido, pero luego como la gente se apuntaba y dice, coño, si a mí me quedan 4 pelos y al año que viene y tal y cual, pero la inmensa mayoría somos calvos totales. Es calvo, puro calvo, o sea, pureza de calvicie, sí, ¿no? Sí, puro calvo. Puro calvo. Oye, ¿y crees que en esta sociedad hay derechos que a los calvos igual se les está robando y que hay que reclamar, por eso creéis la asociación? ¿O solamente es para pasároslo bien? Pues hombre, yo creo que es para pasárnoslo bien y también pues es posible que se les esté robando o se les esté mirando como que necesitan. Porque luego al final, si vas por la calle, si es que hay cantidad de gente calva. Hay cantidad de gente calva. Entonces dice, bueno, pues bien, hombre, nosotros sí que hemos tenido una cosa muy clara desde el principio. Es decir, que nosotros no íbamos a mezclar esto con la política. A nosotros nos han llegado a ofrecer un tanto por cada persona que venía y comía y no sé qué tal igual. Del propio ayuntamiento hemos dicho siempre que no. No porque estemos en contra o a favor de, sino simplemente porque creemos que es la única manera de mantener una sociedad donde hay gente de distinta índole, de distinta forma de pensar, etcétera. Y eso te garantiza un poco la continuidad, ¿no? Pues... Yo he estado muchos años, ahora hay 2 personas jóvenes, y por cierto una está, de aquí le mando un abrazo a Eduardo, está fastidiada físicamente, enfermo y tal igual. Pero vamos, es muy fácil, es simplemente decir, bueno, pues vamos a hacer un día a las fiestas y lo pasamos bien y viene gente de fuera y tal y cual, y ese es un poco el objetivo. José Luis Ochoa, fundador de esa asociación de calvos en Ayo, en Navarra, gracias por estar en la tarde contándonos esta historia. Hace 25 años que habéis montado esto, qué bueno. José Luis, un abrazo. Un abrazo, pero que sí quisiera nombrar o no. Tenemos muy poquito tiempo, tenemos 15 segundos. Venga, nada, José Luis. Déjalo estar. Un saludo y un recuerdo para aquellas personas que estuvieron y ya no están entre nosotros. Vale, ese saludo queda ahí, José Luis. Y es gracias. más, yo quiero poner una frase que rezaban las camisetas este año de la fiesta. Dios creó algunas cabezas perfectas, las otras las cubrió con pelo. Esperamos un mensaje sobre calvo, Rosa. Sí, en el 60715-0602. Aledano, gracias. Nada, vosotros. Me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. ¿Tienes algo que decir? Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-999. Verisur. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Estás hecho un chaval? ¿Seguro? Claro, tengo Nara Salud Senior, fisio, podólogo, medicina general sin copago y sin límite de edad. Pues me voy a Nara. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres cuidarte, tu sitio es Nara. Seguro de salud senior por solo 23,50 euros al mes y atención médica telefónica 24/7. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Este curso, controla la miopía con Federópticos. En nuestros centros encontrarás soluciones en lentes especiales para prevenir y ralentizar la miopía de los más jóvenes. Ayuda a tus hijos a mejorar su rendimiento escolar a través del cuidado de su visión. Pide cita para tus hijos en Federópticos. Frenar la miopía es mirar por su futuro. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no? Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.